¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de la Generación Silver. Estamos hoy día con una actriz que yo siento que como que, a ver, la conozco desde aquí, chiquitito. Y como yo soy tan viejo como ella, hemos crecido juntos. Sí, yo era Pero no estoy... yo ahí y tú ahí porque yo era más alta que tú. Era más alta, seguramente. Estamos hablando de Anita Reeves. Anita, muchas gracias por estar acá. ¿De qué, pues? Gracias Oye, por la invitación. no, pero encantado, encantado. Oye, la primera pregunta que cuando tú te preguntan, oye, a ver, has pasado por el teatro, has pasado por la tele, has tenido una serie de presentaciones en todas partes. ¿Qué te gusta más? Oh, a mí me gusta actuar, ¿Te gusta actuar? o sea, más que me gusta. Yo creo que mi vocación son las artes en general. Es distinto, son distintos géneros, pero es que en el fondo tú siempre estás o actuando o dirigiendo. Yo he dirigido teatro, he dirigido cine, no he dirigido. He sido coach en algunas películas, he ayudado a hacer casting a veces. ¿Y por qué Pero no has dirigido cine? Porque fíjate que tú porque sé muy poco. dirigiste televisión harto tiempo. Sí, harto tiempo, pero también actuaba. Sí, A mí actuabas me también. gusta más actuar, yo creo. Me gusta dirigir, sí. He dado clases y cuando uno da clases uno siempre está dirigiendo, porque en cada clase tú tienes que hacer un montaje, ya sea de escenas o de una obra completa. Yo acabo, por ejemplo, de armar el grupo de teatro de la Universidad UNIAC, 2 elencos, y ahí hay 2 obras que yo dirigí, una de ellas con escritura de Jorge Díaz y mía. Mira, po. Mira. Patúa. Y un ex alumno, Javier Moreno, que también prestó sus textos y armamos toda una cosa muy linda. Y una obra tan absurda que se llama Yo tampoco. ¿Has visto cosa más loca? Yo tampoco. La obra se llama Yo tampoco. Eso, pero es que es interesante el concepto del yo Eh, tampoco, eh, porque implica que hay más de una persona. por supuesto que sí. Porque si tú dices yo tampoco, alguien ya dijo primero yo no. Y por lo tanto Exactamente. estás hablando de, oye, hay aquí entre las personas que estamos, más de una. No es un problema de yo no, es yo tampoco. Exactamente. Alguien O sea, planteó hay antes lo un mismo. mundo ahí. Exacto. Y ahí desde ese punto de vista, Anita, ¿qué te gusta más? ¿El cine? ¿El radioteatro? Que ¿Qué? radioteatro ya prácticamente no se hace. Casi no se hace. No se ¿La hace. telenovela? Las telenovelas actuales no me gustan mucho. ¿Por No qué? hay, porque no hay papeles interesantes para gente mayor. ¿Mm? Son elencos más apretaditos, más chicos, por ende las historias tienen que ser más apretadas. Y si tú te fijas, las historias en definitiva son siempre lo mismo. El bueno, el malo, el que traiciona, el que no, el que se ama, desama y listo, y se acabó. Entonces, dentro de ese círculo, no cabe un personaje de alguna persona, sobre todo una mujer mayor, que sea algún pivote, que puedas tener algún personaje Relevante. interesante. Ahora dime una cosa, ¿tú sientes de alguna manera que hay, de hecho, no necesariamente por una intención, pero de hecho hay una separación del mundo de los mayores de 65, 70 años, actores y actrices, eh, en beneficio de, qué sé yo, una edad menor? En televisión sí, Porque, diría yo. porque digámoslo con todas sus letras, eh, si es que la telenovela o el radioteatro o el cine refleja de alguna manera o trata de reflejar realidades humanas, bueno, las personas mayores tienen que estar. Por supuesto que sí. ¿Por qué te crees tú que tuvieron tanto éxito, han tenido tanto éxito las teleseries turcas? A ver, Porque es una amplitud de personaje que está desde la bisabuela hasta el recién nacido. Es una familia o miles de familias o varias familias que se juntan, que hablan, que hay una dinámica, un ritmo que nos hace, que nos es lógico. En cambio, si tú actualmente, tú me preguntabas si yo siento que hay una cierta discriminación, sí la hay, pero yo creo que es por un tema cultural. Mira, a mí cuando me empezaron a hablar como, hace un rato yo te lo dije en broma, y no sé si me escuchaste, te dije, porque a cierta edad te empiezan a hablar como si estuvieran ayudando a atravesar la calle, claro. y te hablan más fuerte, te preguntan,
perdón, cuidado con el micrófono. ¿Cómo has estado? En vez de decirte, hola, ¿cómo has estado? Qué gusto de verte. Dice, Sí. qué gusto de verla. Ya, y dije, ya, aquí sonamos. Aquí ya estamos en la quinta edad más o menos. Exactamente. Eso fíjate que es bien interesante lo que tú estás diciendo, porque una manera de darse cuenta de las relaciones entre las personas es, entre otras, a ver, ¿cómo te refieres a ella? ¿Cómo tú te acercas a ella? Esto que tú estás diciendo es que si yo tengo que gritarte un poco más que a cualquier otra persona, es que yo presumo de que no me vas a escuchar. Claro, claro. ¿Ya? ¿Y por qué no lo pruebo primero? Claro, Y hablo exactamente normal. No, porque ya tienes la edad como para gritarte. Y tú sabes que yo tengo una bendición. Iba a decir que era una cosa espantosa. No, es una bendición. Yo tengo muy buen oído, muy buen olfato y hasta ahora buena vista, salvo para leer. ¿Mm? Entonces, cuando a mí me hablan fuerte, yo les tengo que decir un poquito más bajo, por favor. Porque si es el cuerpo el que te cruje, el cuerpo, pero tus sentidos están más alertas que nunca. Porque han transitado por tanta cosa y tanta vida que ya están más alertas. Y como no tengo afortunadamente ninguna herencia, ni de sordera, ni de alguno de los sentidos, estoy más pendeja que el más pendejo, que ya no escucha porque está todo el día enchufado de acá y necesita escuchar la música. ¿Y se te da ese tipo de situación o de relación en telenovelas o en actuación, cuando tú te toca enfrentarte con alguien que es alguien que está entrando al mundo de la telenovela y que probablemente tiene esos dolores de estómago y miedo, terror que alguna vez quizás tú tuviste cuando te tocó por primera vez, y ve a estas medias personas llenas de currículum, llenas de historia? ¿Cómo es esa relación? ¿Te tratan de así como reverencialmente como si fuera la reina de Inglaterra o no? No, sí, algunos sí, pero no como si fuera la reina de Inglaterra, desgraciadamente. No. Que ahora es rey, ¿no? Ahora es rey, caballero es rey. Oye, no, te tratan con mucho respeto y mucho cariño. Afortunadamente, y espero que esto no cambie, yo tengo buena llegada con los jóvenes y con la gente en general. Hoy mismo me encontré con varias personas cerca de este lugar y han sido pero maravillosos, y entre ellas gente joven. Bueno, es que tú tienes una disciplina, Anita, que tiene una característica, que tú emulas o simulas situaciones reales que les pasan a las personas. El teatro, la telenovela, por mucho que uno pueda poner niñitas dándose besitos con gallos y qué sé yo, y un par de pechugas que se ven de vez en cuando, tratan sobre relaciones humanas. Y cuando una persona encarna algo, oye, pero lo mismo que le pasa a ella me pasa a mí. Me imagino que te lo dicen en la calle, te han parado y te han dicho, oiga, esa telenovela que usted hizo, chita, tiene mucho que ver con lo que me pasa a mí. Sí. ¿Qué tanto eso se transmite? Se transmite, hay una identificación y además hay una amenización de la vida, porque cuando a mí me dicen la luz divina, no es porque a alguien le haya pasado algo como a esta mujer que era tan traumada y tan fanática, que andaba viendo la luz divina y que era una ampolleta de luz negra, pues oye. Pero la gente se quedó con ese personaje, les encantó. Pero no tanto en la tele, en el teatro, ahí no hay discriminación. En el teatro, ahí yo, bueno, me siento... El teatro siempre ha sido, pero la solidez de un actor y de una actriz. Y afortunadamente hasta ahora tengo memoria. Y eso es muy importante para una actriz. Eso te lo iba a preguntar. Tener memoria. Te lo iba a preguntar exactamente ahora, que era este factor que tienes, porque por ejemplo, en una persona que está leyendo las noticias, tiene al frente una cosa que se llama teleprompter, así de grande, donde está escrito lo que tiene que leer y lo único que tú haces es leer. Pero eso no se puede hacer en términos prácticos en un teatro donde tienes toda una cantidad de gente que te está viendo directamente. No se puede. Sin embargo, en una obra que yo acabo de hacer, yo tenía una especie de teleprompter porque era una jueza, la obra que yo acabo de hacer y que espero que se vuelva a hacer porque es una obra sabia, una obra de un alemán dirigida por Luis Ureta,
a quien envío mi cariño enorme, es una obra que se llama Veredicto, y yo era la jueza. Entonces, como tenía que interrogar a tanta gente, tenía una guía en la pantalla del monitor que tenía al lado, típico de los, porque es un juicio, exactamente un juicio, la jueza, el abogado defensor, la fiscal, el acusado, los testigos, exactamente un juicio, con la diferencia de que esta vez no es una obra de teatro que te produce un distanciamiento, sino un acercamiento, porque quien debe definir si el acusado es culpable o inocente es el público al final de la obra. Mira. Entonces es muy interesante y muy inteligente porque es algo que necesitamos, entendernos a nosotros mismos, saber si nosotros, con nosotros, no porque alguien nos diga, porque me cayó mal, porque me cayó bien, porque es de izquierda, porque es de derecha, porque es de centro, porque no sé qué, sino yo conmigo misma, ¿qué pienso en este momento? ¿Pienso que es culpable o inocente? Estoy en la duda, pero si pongo en la balanza, bueno, lo voy a declarar inocente. Bueno, y es el público el que elige. Entonces el actor está como actor expectante, espectactor. Ahora, lo que estás diciendo sí me lleva a hacerte una pregunta que es bien interesante. ¿Qué tanto el actor, cuando recibe el guión o lee el guión, dice, oye, perdona, pero esto no tiene ningún sentido con lo que pasa 3, 4 veces atrás? ¿Qué tanto el actor tiene capacidad de decir, oye, podemos corregir un poco los parlamentos? Si es que eso, porque a mí me ha pasado esto que estoy viviendo y esa cosa que está diciendo esa persona nunca pasa. Ya. Eso podría ser en televisión, pero en teatro tú haces, antes de comenzar a ensayar, haces un estudio de texto, lo que se llama el trabajo de mesa. Okay. Y ahí se produce un diálogo entre el director, esto se entiende, no se entiende, esto se podría cortar o decir de esta manera, ¿qué te parece esto? O el director propone y te convence, y si te convence, bueno, tú encuentras la forma de que eso, meterlo dentro de ti y saber cómo decirlo, cómo hacerlo, porque siempre hay una razón. En este caso, en el caso de esta última obra que yo he hecho, ese trabajo de mesa fue muy largo, porque esta obra está escrita por un dramaturgo alemán, que además de ser dramaturgo es abogado. Entonces por eso el juicio es exacto y tal como ocurre, tal como ocurre. Entonces era muy difícil de pronto meterse patudamente a cambiar un lenguaje que era judicial o legal. Bueno, eso que estás diciendo me parece súper interesante, porque, a ver, ¿cuáles son los tipos de lenguajes que son difíciles de cambiar? Yo te voy a poner ejemplos. Tú dijiste, el legal cuesta mucho porque eso corresponde a leyes de particular lado. Pero, por ejemplo, el lenguaje religioso toca ser monja o le toca a alguien ser sacerdote. ¿Qué tanto ese lenguaje es importante para la obra? Si te toca hacer el trabajo de, qué sé yo, una persona que es entrenadora de un deporte determinado y tienes que aprender un lenguaje nuevo, ¿eso es algo que uno lo memoriza y lo dice, o vas a ver partidos, vas a tratar de entender un poquitito cómo funciona aquel mundo del cual tú vas a ser parte? Entiendo lo que estás diciendo. Sí. No sé si es tan así o tan asá. Es decir, cuando tú haces un personaje, tú tienes que estudiar el personaje. Sí. Por ende, tienes que meterte en el mundo del personaje. Sería ilógico que si yo hago el personaje de una entrenadora de tenis, por ejemplo, no me metiera en el mundo del tenis y supiera qué es esto, qué es lo otro, cuál es la falencia. Tendría que entenderlo, tendría que comprenderlo. Porque si no sería un texto dicho. Yo no puedo memorizar un texto si no lo siento y si no lo comprendo, yo. Lo que no significa que todos los actores del mundo harán lo mismo. Pero yo no puedo, yo siento que debo saber el por qué. ¿Por qué dice esto? Sea quien sea el personaje. Ajá. Sea una monja, bueno, hice una monja pero los textos eran muy, muy sencillos, no había cuestionamiento religioso, eso fue en Estúpido Cupido, ahí me tocó hacer una monja. Pero no había grandes cuestionamientos, pero no así, por ejemplo, si a un varón le tocara hacer un Galileo Galilei, por ejemplo, ahí tienes que respetar el texto
de Brecht o de quien sea, porque hay varios Galileos, porque es manso texto y manso pensamiento y manso personaje que está detrás de eso. O sea, tienes que ser riguroso en el estudio y tomarte en serio tu profesión. Bueno, es que ahí viene un punto súper importante, Anita, que es el siguiente. Por ejemplo, tú dijiste, a mí yo hice el papel de monja, como podrías haber hecho el papel de, que te pongo un ejemplo, de profesora de matemática, o como podrías hacer el papel de, qué sé yo, gerente general de una empresa, lo que sea. ¿Cuánto te toma impersonar a Anita Riff como la persona que tú estás simulando ser? Porque esas personas hablan con un vocabulario distinto al común y corriente de la calle. Depende del personaje. A ver. Yo hice hace poco una obra que me costó mucho hacer, me encantaba el personaje. Era la reina Isabel I de Inglaterra, ni más ni menos. Ahora se llamaba Ana Bolena, mi madre, escrita por Juan Antonio Muñoz, dirigida por Claudio Pueller. Y era la reina Isabel de Inglaterra y su madre Ana Bolena, que era Katy Kowalewska. La reina estaba ya prácticamente en su lecho de muerte y dentro de sus fantasmas llegaba su madre, que fue decapitada cuando tenía Isabel, que ahora está en su lecho de muerte, tenía 2 años y medio, más o menos, 2 años, 8 meses, 2 años y medio. Y ella ha vivido todo su reinado, así con ese reinado de Isabel I de Inglaterra, ¿no? Que fue fuerte y potente, con este fantasma, pero nunca ella, ninguna película, nunca vas a haber visto, salvo en esta obra que hizo Juan Antonio Muñoz, muy inteligentemente, muy astutamente. Bueno, él es una persona muy astuta e inteligente. Nunca cuestionándose la muerte o la ausencia de su madre. Siempre la has visto como la reina, la Isabel I, la que sacó este reino adelante, la que el imperio y toda la cosa. Pero esta vez la ves hablando con el fantasma de su madre y diciéndole cosas. Ese texto era difícil, porque era solamente los pensamientos internos de ella. No había un pie. Por ejemplo, si tú me dices buenos días, yo te digo, claro, buenos días, ¿cómo estás? Entonces yo tengo un pie. Sí. Pero acá no, acá era su cabeza que iba para allá y que ella pensaba, cuando hablaba a su madre, Ana Bolena, era ella misma que estaba hablándose a ella misma, siendo la Katy Kowalewska. ¿Entiendes? Entonces ese texto era difícil. Fue muy difícil porque además era un texto complejo de memorizar. ¿Cuál es la obra que más problemas te ha traído a ti de representar? Por cualquier razón. Desde porque estabas con actores o actrices que no te soportaban o no lo soportaban, hasta de la dificultad del tema o de la situación, escenas que tú tuvieras que hacer que no querías hacer. No, nunca me ha pasado eso, nunca. Tal vez esta obra me resultó más difícil porque yo me enfermé 2 semanas antes del estreno. Entonces yo tuve que estar en cama 1 semana, después a la semana siguiente y después estrenar. Me enfermé, eso significa que tenía la tiroides, se había bajado. Entonces el médico me dijo, pero por favor anda a verte la tiroides. La tiroides estaba prácticamente en 0, entonces yo estaba ensayando así. Era por eso. Simplemente no tuve una enfermedad grave, ni mucho menos, que claro, se descompaginó la tiroides, de repente dijo, no quiero más. Y me pidió descansar 1 semana, pero resulta que yo a la semana que seguía tenía estreno. Ajá. Entonces estaba ensayando hasta entonces así. Eso me ha costado porque el físico se me descompensó, pero no, en general no me pasa eso de tener una obra. Y lo otro que te iba a aclarar, yo siempre, cuando me llaman a hacer una obra, yo siempre pregunto, veo el texto, leo el texto bien y veo quién es el elenco. Me interesa mucho saber quién es el elenco, porque voy como a la segura. Si veo que hay alguien que es como no del todo muy actor o muy actriz, y sé que, como nosotros decimos, va a andar tirando a serrín, que es la gente que, como en el circo, te fijas que es maravilloso en el circo cuando tiran a serrín, pero cuando estás haciendo un personaje serio, tirar a serrín es que le estás dando el dulce pelado en la boca al público.
Oye, y no estás siendo fiel a tu personaje. Pero entonces no me pasa eso, porque yo cuido mucho con quién trabajo, qué hago, y no hago cosas muy, en general no hago mucha farándula. Eso te voy a preguntar. Yo Farándula tengo no. una hermana que es actriz. La conozco Sí, y pues, la quiero mucho. la maravillosa, la Carola. Sí. Y yo una vez le pregunté, la única vez que me dijo, no, no te voy a contestar eso. Y le dije, ¿hay alguien con el que nunca harías una obra? ¿Generan los actores así como partners, rechazos también o no? Yo solamente tengo con un actor varón, pero en televisión hace muchos años. Yo dije, con esta persona yo no trabajo nunca más. Pero ¿Pero fue por así. algo que pasó o porque no o te Sí, caía porque mal? no me caía mal. Ajá. No me caía mal. Pero era muy difícil trabajar con una persona que más que tirar a hacer ruina hacía tonteras. Trabajaba para los camarógrafos. O sea, hacía reír a los camarógrafos. Entonces, si tú estás haciendo un personaje y sabes que es así, yo soy rigurosa en trabajar. Y esta persona no era nada de rigurosa. Más bien era exactamente al revés. ¿Existe todavía? Sí, existe, pero no sé si está trabajando. Ya. No sé si No está te voy a trabajando preguntar en quién todo. es. Porque me No, decís yo que no te lo voy a Sí, decir. por eso te digo. Pero es interesante el saber de que, a ver, la empatía entre actores es algo que se tiene que producir de realidad, no tiene que ser actuada. No, Porque no. uno piensa, oye, pero que si te cae mal este gallo, finge que te cae bien y actúa y cómo ser. No, porque actuar es otra cosa, no es solamente fingir o simular. Para mí, Sí. para mí actuar es ser la otra persona. ¿Entiendes? Ahora, tú puedes tener algún encontrón con algún compañero alguna vez, pero después lo saneas y hablas, pero en general en los elencos no hay mucha pelea, mucho cagüín como la gente inventa. En los elencos de teatro serio estoy hablando, Sí. ¿no? Y en el teatro en general no. La gente se conoce, estamos todos desnudos arriba de un escenario, desnudos de alma, te Sí. digo, en un escenario, locos, en una cuerda floja, tratando de decir un texto que memorizamos, pero siendo otra persona, estando atentos a ver qué somos y atentos a que el público reacciona. ¿Has visto locura más grande? No, en la Una sala. tropa de locos que Oye, solamente tienen que respetarse y quererse. y desde ese punto de vista, ¿por qué no me hablas un poquitito de la relación entre el actor o actriz por naturaleza y el actor o actriz por, por clases, por enseñanza? No, es que ¿Tiene que ser uno, tiene que ser, es ser actor algo espontáneo o es algo que tú puedes aprender en una escuela de teatro? bueno, tú en una escuela de teatro puedes aprender herramientas, Sí. pero ser actor en esencia yo creo que viene de antes. Yo, en el caso mío, yo creo que yo nací con ello adentro, sin saberlo, ¿ah? Sin tener idea, porque después me di cuenta que existía las escuelas de teatro y que se podía seguir esta profesión, pero en ese momento no tenía idea. ¿Mm? Oye, pero es que eso es interesante. ¿Cuántas escuelas de teatro hay? Ahora hay menos, afortunadamente. Está la Escuela de Teatro de la Católica, mi alma mater, donde yo estudié, la Escuela de Teatro de la Chile. Alguna me voy a olvidar, así que no se enojen. Desgraciadamente está cerrando, creo que el Duoc, cerró la mayor, que cerraron en Valparaíso, creo que en Valparaíso hay una. La Escuela de Teatro, no es que le haga publicidad, pero yo dirigí esa escuela de teatro y después fui decana en la Universidad UNIAC, que es una universidad de arte y ciencia de la comunicación. Y la escuela de teatro en la UNIAC es una escuela muy seria. Sí, yo hice clase en la UNIAC, cosa que conozco. La conoces bien. La conozco bien. Sí. Ya, bueno, y ahí es una escuela muy seria, la escuela de teatro. Ahora, lo loco es que en todas las escuelas, tú sabes que hay muchos chicos que llegan, y chicas, que llegan a estudiar teatro y no han visto nunca teatro. Es curioso. ¿Ah, sí? Es curioso. ¿Y qué los incita a aprenderlo entonces? Yo creo que muchos de ellos porque quieren, mira, no sé.
hay varias razones, porque yo antes decía porque quieren ser famosos nomás. Pero ya les dije, ya se hizo viral en un canal de las redes, que yo les digo no estudien si no les apasiona esta profesión, no hagan gastar plata a sus papás porque no les apasiona. Eso por un lado. Y lo otro que te va a parecer curioso que te lo diga, es que los chicos los incitan, andan a estudiar, andan a estudiar. Entonces los cabros de repente dicen, ya, vamos a estudiar teatro. Entonces los papás dicen, dejémoslo que estudie teatro un rato, ahí se le va a pasar. Y llegan a las escuelas de teatro así. Y cuando se dan cuenta que hay que trabajar mucho, hay que leer mucho, hay que esforzarse mucho, ahí empieza, o se enamoran o se desenamoran. Claro. No, me imagino que eso debe pasar. Por ejemplo, hay una cosa que siempre me ha llamado la atención, es cómo tú transformas a una persona que es menor de edad en actor o actriz. ¿Tiene parlamentos que decir? ¿Tiene cosas que hacer? ¿Es distinto a un mayor o no? No es distinto. ¿No es distinto? No, no es distinto. Está lleno de actores y actrices estupendas que son cabros chicos, digamos. Sabes que los actores y las actrices chilenas están considerados en el mundo como grandes actores y actrices. En realidad son muy buenos actores. Somos muy buenos actores. Había una actriz que era la primera actriz de Irlanda que se llamaba Anita Reeves. Mira tú. Yo me llamo Ana, pero me dicen Anita. Y X persona le dijo una vez, nosotros tenemos una Anita Reeves en Chile. Y dijo, no, ella debe ser tan buena porque tiene ancestros ingleses e irlandeses. Entonces yo dije, bueno, ya, me quedé con eso. Mentira, los actores chilenos son muy buenos actores y actrices. Tal vez porque nos tomamos esto en serio, tal vez porque somos una isla. Y lo otro es porque tenemos mucha necesidad de jugar. Porque actuar es jugar. To play. Es jugar con verdad. En inglés, claro, actuar es play, claro, que también es jugar. Pero es jugar con verdad y con seriedad, como hacer comedia. No hay cosa más seria que hacer comedia. Bueno, a ver, ¿por qué? La comedia es algo que, si tú quieres, yo siempre he entendido comedia no solamente como lo que nosotros llamamos la telenovela, sino que la comedia tiene capacidad de, por ejemplo, incluir mucho más humor que una telenovela. Claro, es que está mal dicho cuando la gente dice, la vi en la comedia, hoy tanta comedia que hizo usted, porque la gente le puso a las telenovelas comedia. Porque no sé por qué, pero la comedia es un género, la comedia y la tragedia. Las máscaras representativas del teatro son la comedia, que es la máscara sonriendo, y la tragedia, que es la máscara para abajo. Sí, sí. Entonces, esa es la comedia. Hacer comedia, o sea, hacer reír, es mucho más difícil que hacer llorar. Es fácil hacer llorar, porque tú mueves un poquito la pera, para el que no sabe, lloras y la gente dice que bien está, qué buen actor que es, qué buena actriz que es. Sin embargo, para hacer reír, es muy difícil, pero ojo, estoy hablando de comedia, no estoy hablando ni de humorismo, ni de farándula, ni de lo que muchas veces se malentiende como comedia. Sí. Grandes comediantes, uno de los que escribía comedia maravillosamente era Molière, que todos sus personajes tienen una profundidad increíble y sin embargo es comedia pura. Y ahora, desde ese punto de vista, Anita, ¿qué es más fácil de que llegue a la persona? ¿La situación tratando de mostrarla en su realidad? ¿O, por ejemplo, generar la situación en el marco de, por ejemplo, humor o una situación qué sé yo, de un club de fútbol, te pongo un ejemplo, porque uno tiene esta sensación de que el drama funciona con una persona y con otra, o con dos, no necesariamente con muchas, pero la alegría funciona siempre a grito. No, yo creo que está mal entendida la alegría, porque está mal entendida la comedia. Es decir, tú puedes hacer una comedia maravillosa en silencio. Sin ir más lejos, por favor, recordemos a los grandes mimos.
Hay un actor inglés, Mr. Bean. Sí, Mr. Bean. Bueno, Mr. Bean es un tipo que no habla nada y tú te ríes todo el rato. Sí, exactamente. Y cuando mucho dice, hello, good morning, cuando mucho. Y sin embargo estás en una comedia absoluta todo el tiempo y no grita porque no necesita. Porque la comedia, mira, yo creo que tanto la comedia como la tragedia hay que hacerlas bien. El teatro, la actuación bien hecha, siempre y con verdad va a llegar a quien sea. Dime, Anita, ¿hay algún papel que a ti te haya fascinado alguna vez y que nunca hayas podido hacer? Que tú te gustaría decir, a ver, me encantaría hacer ese papel. Hay un monólogo que siempre pensé, no era porque se hiciera la obra, pero el monólogo a mí me encantaba, que es el monólogo de Doña Rosita la soltera. Ese ya se me pasó la vieja porque ya hago el monólogo y ¿a dónde la señora? Podría a lo mejor hacer un popurrí de monólogos y hacerlo, pero es tan bello, si tienen la posibilidad de conseguirlo y leerlo, el monólogo de Doña Rosita la soltera, que habla de que he visto a mis amigas con sus niños, he transitado por la vida y aquí estoy sentada. ¿Quién lo hizo? Mirando la vida. Es García Lorca. ¿Es García Lorca? García Lorca, del año en España y en el mundo se ha hecho. Acá en Chile yo creo que si alguien lo hizo, no sé quién lo hizo alguna vez, bien hecho te digo, porque de repente se les da por el posmodernismo y Doña Rosita la soltera puede estar desnuda, sentada en una silla de mimbre. ¿Te ha tocado hacer escenas así con poca ropa o no? ¿Cómo? Una vez me tocó hacer una obra dirigida por Ramón Núñez, estaba Jaime Badel en el elenco, la Maruja Cifuentes, Tito Noguera, Raúl Osorio, que se llamaba La gotera en el comedor. Y yo salía en bikini, era la nana de la obra y de repente salía en bikini porque la historia es preciosa, es de una gotera que empieza a caer en el comedor de una casa y el dueño de casa, que era Jaime Badel, que se caracterizaba de tercera edad en esa época, era un viejo tan obcecado que dice, no, yo lo arreglo. Bueno, la cosa es que yo lo arreglo, se va transformando el departamento, llega un momento en que todo se empieza a inundar, por eso aparece de repente la empleada arriba de la mesa en bikini, porque tenía que nadar para allá, nadar para acá. Tan terrible la historia que por la obcecación de este ser termina la ciudad inundada. Una obra maravillosa de un señor uruguayo, ya partió hace mucho, se llama Jacobo Langsner. ¿Quieres que te cuente un secreto que no lo he contado prácticamente casi nunca? No te puedo creer, pero si me vaya a contar un secreto, ¿por qué lo hacemos por micrófono? Te voy a contar un secreto. Cuéntame. Pero antes vamos a saludar a nuestros amigos de despegar.com que están siempre apoyándonos aquí en la Generación Silver. Cualquier cosa que necesite desde el punto de vista aéreo, etcétera, despegar.com nunca, jamás se va a arrepentir de haber llegado a ellos. Anita, no lo he dicho nunca, ya. Así públicamente. Chuti. Yo estudié en el Colegio San Ignacio de Alonso Valle. En el San Ignacio de Alonso, sí. Ahí estudiaron muchos primos. Sí, estudiamos ahí. Y en esa época, Televisión Nacional acababa de partir y estaba en Alameda con San Martín, al otro lado del Colegio San Ignacio. Y una vez a un famoso actor se le ocurrió hacer una inventiva teatral de juntar a gente común y corriente, decirle, tú eres jardinero, tú eres la señora, tú eres acá, allá, inventen una improvisación. Ese personaje se llamaba Héctor Noguera. Yeah. Y llegó a buscar gente para hacerlo, que no podía ser actor profesional, tenía que ser gente porque él quería ver qué tanto uno era capaz de transformarse en actor. Y llega al colegio a buscar gallo. Yo partí. El programa se llama, y todavía creo que están dándolo en alguna parte de los zapping o lo sé, El Tablado del Aire. Y lo dirigía Tito Noguera.
Y yo me dijo, ya, Fernando, tú eres el carnicero cuando viene una persona que está equivocada y entra a una verdulería, pero en realidad tú vendes carne. Y, a ver, tengan un diálogo. Y, ¡paf!, tiraba la cámara. Y nosotros inventábamos, teníamos que improvisar todo esto así acá, allá, y había varios. Oye, lo más entretenido que tú puedes imaginarte, y el Tito Noguera era el que nos dirigía después, decía, ya, ok, ahora tienes que hacer, tú eres el policía, tú eres la persona que acaba de pasar el disco pare, conversan, oye, pero puras situaciones así, tú tenías que recrearlas actuando. Y era lo más entretenido, fíjate que... Porque te la creías, porque estaba jugando a eso. Sí, pero creía, estaba jugando y creía, claro. Y él, yo no sabía que Tito había hecho eso, fíjate. Exactamente, el tablado del aire. Eran alumnos del Colegio San Ignacio de Alonso Valle y llevaba 2 o 3 niñas que las sacaba, creo que era de las teresianas que quedan un poco más abajo. Pero ahí las teresianas, claro, quedaban. Ahí estaba mi prima, María. Pero lo que me lleva a preguntar, ¿qué tanto una persona tiene, así como, por el hecho de ser humano, capacidad y talento para poder actuar? Porque eso es lo que hacía Tito, que era muy divertido. Te ponía una situación que tú tenías que... No tenías nada más. Lo hacía en serio. Claro. Ahora te ponen en una situación, pero en joda. Entonces, el ser humano puede tomarse en serio algo si se siente responsable. Yo creo que éramos más responsables en todo sentido. Ustedes se sintieron responsables en ese momento del rol que les dio Tito. Claro. Entonces, como bajo tu responsabilidad tú funcionabas. Sí. Yo creo que ahora no va a funcionar mucho porque la gente va a creer que eso va a ser divertido para los demás, entonces se van a hacer el que era, sin embargo tú tratabas de ser ese personaje. Exactamente, y los otros también, Claro. era muy interesante. Entonces, yo me acuerdo cuando mi hermana, la Carola, se mete a hacer teatro y todo lo demás, mi papá no era particularmente devoto del teatro, pero seguro que no. Ahí me buscó a mí de apoyo para tratar de decir, oye, pero probemos, ¿ver? Hasta que actúa la Carola, su primera obra, mi papá salió, entiéndeme. Choqueado, no choqueado, es decir, creo que mojó todo el teatro con las lágrimas. Eso pasa. Bueno, Claro. Sigue pasando. A mí me pasó. Yo tenía prohibición, no con mi mamá, porque mi mamá acaba de morir, pero mi tío, mi tutor, todos los que me vieron actuar la primera vez, salieron todos, oh, que esta niñita, y ahí se empiezan a sentir orgullosos, y ahí aquí, y ahora. La Carola la acabo de ver en la película maravillosa, en la de Roberto Parra. Sí, no. La Carola. Oye, estuve el otro día con ella y se lo dije. Y hay otro personaje del que te quiero hablar que no ha hecho teatro, pero sin embargo es probablemente el más conocido de todos, Pedro Pascal. Pedro Pascal es actor en Hollywood, en cine, en Hollywood, y hace unos papeles de películas increíbles. ¿Él tiene ligazón, tiene algún contacto con los actores chilenos y actrices chilenas y todo lo demás? Con actores y actrices no sé, yo creo que tiene una liazón con el coche Raffo, porque el coche Raffo es pareja de su hermana, de la Lux, de Lux. Yo pienso que por ahí, pero me imagino que si viene a Chile y yo lo conozco, le digo, vente a almorzar conmigo, va a ir, porque es un actor. Ahora, él debe haber estudiado teatro allá, yo creo que ha estado en Juilliard o algo, de haber tenido sus inicios así, después se dedicó al cine. Su papá es médico, sí, y se fue para allá y bueno, y él estudió en Estados Unidos. Su papá es el señor Balmaceda. Balmaceda. Porque el Pascal es el apellido de la mamá. De la mamá, exactamente. De la mamá que murió. Sí. Pero es un homenaje lindo a la mamá, sí, ¿no? Es un homenaje, quedarse con el nombre de ella. Con el nombre de ella para siempre, sí. Yo creo que debe ser un tipo muy simpático. Es muy simpático. Yo he hablado un par de veces que he estado acá con él y lo he llevado también a este mismo programa y es muy simpático. No, yo algún día lo voy a conocer y le voy a dar va a hacer alguna cocinita rica para él. Me cae bien. Última cosa que te quiero preguntar. Oye, y nosotros, si tuviéramos que hablar en general del mundo, si tuviéramos que hablar del mundo, ¿cómo estamos
¿Se cuentan la calidad del actor por los Oscars que tiene? ¿Por lo... No, ¿Cómo? no. Siempre se confunde popularidad con calidad. Ajá. ¿Mm? Después hay industrias. Bueno, sin ir más lejos, lo que pasaba ahora en el fútbol, por ejemplo. Yo creo que si perdona, voy a decir el Trump. Yo en una hora decía el Trumposo, antes, cuando estaba en la primera. Si Trump dijera ahora, quiero que le den el Oscar a fulano, a lo mejor el señor dueño de los Oscars o la comisión de los Oscars le daría el Oscar a esa persona. Mira. Porque hay un poder atrás. ¿Mm? Pero la gente sabe, y uno sabe. Uno sabe cuando está bien, uno sabe lo que está entregando. Exacto. La gente sabe lo que recibe. Con o sin Oscar. Eso se nota. Se nota. Anita Reeves, muchas gracias por haber estado con nosotros. Pero no te vayas porque viene ahora. Tenemos un regalito para ti. ¿Qué regalito tienen para mí? Mira, de la nuez. Hola Anita, ¿cómo estás? Hola. Un gusto conocerte. Te traje un regalito dulce, que es lo mismo que les puse ahí en la mesa de Nantes. No sé si te gusta. La nuez. No, yo no estaba acá. Ah, ¿esto? Sí. Ah, pero ¿puedo echarme esos acá? Como tú quieras. Te Ya, puedes llevar échate todo lo que quieras. ¿No? Espero que te guste. Yo me quedo con uno. Gracias, muchas gracias. De La nada. nuez, se llama La Nuez. La nuez, Lindo repostería nombre. La Exquisito. Nuez. Sí. Lindo nombre. Harto manjar y hartas cosas dulces, así que espero que te gusten. Cochina. Menos mal que no soy diabética. Menos mal. Estamos Ya. bien entonces. Anita Reeves, Que muchas estés bien, gracias. chao. Gracias. Ha sido un a ti. placer. Para mí, No, mí, pa' mí. siempre, Pa' siempre Fernando, para mí. Un placer estar contigo. A todos ustedes, muchas gracias y estamos, pero muy cercanos del próximo aquí. No se olviden, la generación Silver.